Estamos en la vez, haciéndole el aguante a Jonathan Viale y preguntándonos, ¿el show de Cristina Streamer? Se vienen 2 horas de Cristina Fernández de Kirchner digital. 2 horas. Digital. Vamos a aclarar que es streaming. Ustedes saben que está de moda el streaming, un grupo de seres humanos que transmite a través de una cámara con un micrófono muy moderno. Sí. Y parece que Cristina tiene muchas ganas de convertirse en streamer, ahora que está presa en la casa, sobrada de tiempo. Ayer quedó confirmado, no lo confirmamos nosotros, no lo inventamos, sino el señor Fantino, que ahora lo podemos ver, que trabaja en un nuevo stream, que se llama Carnaval, creo, confirmó algo que dicen las autoridades del lugar, que Cristina pidió pista. Bueno, tenemos el anuncio. Y veámoslo y trabajamos sobre eso. Dale. Hay alguien muy importante, muy importante, que durante el transcurso de la semana pasada... Cristina, listo, Cristina. Cristina quiere programa acá con previa autorización judicial y quiere un programa en carnaval. Semanal. No, boludo. Ey, listo, Cristina. ¿Listo? ¿Era tema? Bueno, ahora bien, ¿la justicia lo autoriza? Eso lo va a contar Brunito, yo no sé si lo va a autorizar. Lo que sí tienen que tener un dato que es increíble. Llamó otro streaming, no solamente a Carnaval, me contaron. Está buscando streaming. Obviamente, llamó. Sí, no van a los secretarios de Cristina están averiguando dónde ella puede streamear. No va a ir a Olga, Luzu, los más conocidos, pero está buscando un lugar nuevo, si querés, para poder... Porque son lugares donde lo artístico importa. Y hay que ver si la empresa privada quiere seguirla, claro. Es toda una Pero decisión. eso significaría que ella, perdón, pero yo no sé mucho de streaming. ¿Tiene que ir a eso? No puede. Claro, puede hacer en su casa. Lo Puede que ser. implica que todo el personal técnico Vaya a tiene la que casa. entrar a la casa. Claro, tendría que presentarla. Está Hernán Lombardi con nosotros. ¿Qué tal, Guillermo? Bienvenido, ¿Cómo estás? Hernán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué opinás? Sí, ¿los otros presos pueden hacer eso? No sé. ¿Cualquier otro preso puede? Ositorto desde la cárcel tenía un programa de radio. No digo que esté bien, ¿eh? No. Un dato nomás. Yo hago esa pregunta. Porque en realidad el único principio que vale es el principio de la igualdad ante la ley. No hay hijos y entenados en la República. No hay República. ¿Vulnera algún derecho al hacer un streaming? ¿Cómo? ¿Vulnera algún derecho? No sé. Solo me pregunto, no veo, qué sé yo. Lo No sé cuántos importante- tipos hay en devoto que La transmiten en información streaming, que yo qué sé tenía Pero no lo respecto del sé. tribunal es que todo lo que se hablaba de redes sociales, uso del celular, de los datos del celular de manera ilimitada y del streaming no se le podría negar ni recortar porque Está bien. sería cortarle la libertad de expresión. Pero ¿y los otros presos no tienen derecho a la libertad de expresión? Se vendría un mega streaming desde la unidad penal de Ezeiza. Claro. Podría Es ser. raro. Ahora bien, yo me pregunto, Guada, Cárcel en vez de carnaval. ¿están viendo políticos corruptos este envío? Algunos políticos corruptos, hay otros políticos que son buenos, siempre lo quiero dejar claro. Guada, ¿no sería un buen momento para que la justicia demuestre, si metés la mano en la lata, no vas a poder ni siquiera hacer un streaming? ¿No sería una buena oportunidad para...? Fíjate que la justicia un poco abrió el paraguas con esta resolución en donde detalla que Cristina no debería tener ningún comportamiento que pueda generar un desorden público ni de los vecinos. Lo dijo en esa forma ambigua porque también abarca el uso de las redes sociales para generar, por ejemplo, qué sé yo, una revuelta, ¿no? Al estilo Trump, Mirá, hizo ahí- con el ahí se Capitolio lo en su cortaría. momento. Si quieren, tenemos una plaquita para contar un poco qué es lo que se está hablando del streaming de Cristina, de cómo podría ser. Quiere un programa de streaming de 2 horas por semana. Sí. La verdad que yo no sé si cambia o no, pero vamos a tener en teoría a la expresidenta detenida desde su casa, transmitiendo con una cámara en HD 2 horas por semana. Hay que ver qué dice. Como decía Guada, si Cristina cuenta, bueno, a mí me parece... Dicen que le va a poner Milei. Yo no sé si le va a poner Milei, pero si Cristina dice lo que piensa de la democracia, qué opina del conflicto de unidad, no pasa nada. Ahora, si llama a reunirse la gente en contra de Milei, ya es un delito. Exacto. Pero esa es una política. Ergo no va a pasar recetas de cocina. No, claro, ella lo que va a hacer es así, al mejor estilo de esas clases magistrales que daba cada tanto en alguna universidad militante, va a hacer eso. Pero por streaming. Sí, acaba de ocupar ya su lugar nuestra querida Pilar Rahola. Pilar, Cristina Fernández de Kirchner está presa, según la justicia, por robarle a los ciudadanos. Y estaría pidiendo permiso para hacer un streaming de 2 horas. ¿Qué opinas? Opino que le estáis permitiendo una cantidad de cosas inaceptables. Es una sentenciada. Ha tenido el privilegio de no ir a la cárcel, cosa que me cuesta de entender, porque en mi país con 70 años va sin problemas. No se va con 90, pero con 70. Pero a partir de aquí, es que encima te reclama una cantidad de privilegios que son absolutamente inconcebibles en alguien que sencillamente hizo lo que no se puede hacer.
te dan un cargo público y robas. Y eso te inhabilita para la política. Punto. A partir de aquí, como además has tenido un delito y estás sentenciado, cumples en democracia con la cárcel. Todo el resto, este espectáculo que yo estoy viviendo aquí estos días, todo él me parece tan surrealista y me parece un insulto tan grande a la democracia, a la república, a los poderes del Estado, incluyendo, por supuesto, el Poder Judicial, y una burla a los ciudadanos. Con lo cual, que pida... Bueno, puede pedir la luna, porque... esta mujer no ha entendido algo y con esto, perdón, me ha salido porque es que este tema me molesta profundamente por ustedes. Es que por ahí estamos contaminados, digo, pero visto desde... Esta señora entiende que la política es un derecho. No, la política es un privilegio. Usted no tiene derecho a ser político. Usted ha tenido el honor de que le han permitido que durante 2 veces dirigir el destino y el dinero público de la nación, y lo ha pervertido. Claro. El tema, Guille, es que estas cuestiones del streaming, de las redes sociales, internet, Netflix, etcétera, etcétera, no están legisladas de una manera tan clara en el Código Penal. Entonces, va a ser una cuestión de interpretación de los jueces. Digo, qué darle, qué no darle. No conozco ningún político en mi país pero algo muy importante por corrupción que haga esto. No, pero algo muy importante acá. Si ella en el primer streaming llama a toda la militancia que se ponga en la puerta de la casa. Pero no lo va a hacer. No lo va, claro. Si ella hace eso, la justicia le corta el streaming. Si no se altera la paz del barrio, bueno, puede seguir haciéndolo. Pero ¿por qué razón? Yo que me pregunto es, yo no escucho streaming de presos en Ezeiza. O no deberíamos. No. Se graban mucho, se graban y dicen, mirá, esta es mi celda. Pero no neguemos que lamentablemente tienen Lo que pasa es que también hay que pensar una cosa, que el kirchnerismo tiene su núcleo duro, de gente que lo sigue, que cree que quiere hacer una presa política y lo van a ver. Ahí es donde yo estoy totalmente... Ese argumento es el peor de todos para mi gusto. ¿Cuál de todos? El que acaba de... Es mentira. Si tuviera el 90% de la opinión pública en contra y es una delincuente, tiene que ir presa. Acá los presos no van por la opinión pública, van por lo que opina la justicia. ¿Pero qué tiene que ver? Yo digo que hay gente que lo va a mirar. Pero está bien, pero no, lo que yo digo es esta idea de que como conserva niveles de popularidad, pero por favor. Todo se justifica con... Pero es que, no, yo no te lo estoy diciendo a vos, Lucas. Pero se dan en la República es una división de poderes. La justicia actúa por el andarivel de la justicia. Si tuviera el 98% de popularidad y roba un banco, tiene que ir presa. A ver, pero es tan obvio esto. Yo también me indigno, trato de entender, Pilar, pero trato de entender en la dinámica, ¿sabes? Porque ¿sabes cuál es la dinámica de los 6 años? Primero te va a pedir esto. Entonces se va... Porque la cuestión es victimizarse. Cuando no es el streaming va a ser otra cosa, y va a ser otra cosa, depende de la justicia. y va a ser otra cosa, y va a ser... Sí, no, hermano, o sea, no depende. Pero yo digo que es el momento donde se pongan los límites. ¿Cómo permiten que una sentenciada por corrupción les esté condicionando la política? Ahí va, Pilar, ¿no fatiga? Bueno, le limitaron la cantidad. Que algunos ciudadanos sentimos como una fatiga, primero de explicar lo obvio, que es lo que dice Hernán. Sentimos una fatiga de explicar lo obvio, es decir, si robaste tenés que estar preso. El kirchnerismo, Pilar, nos ha convencido durante mucho tiempo que el agua no moja, que la ley de gravedad no existe y que los patos ladran. Pero yo me creí que habían hecho un cambio. Yo me creí que venía otra Argentina. Y de golpe, entiéndanme, es una mirada desde fuera, pero con todo el cariño que tengo. Por eso te invitamos. Porque Argentina es como una segunda piel para mí con tantos años. Y resulta para mí inconcebible que cuando hacen ese recorrido, que es un recorrido de depuración, donde ha funcionado la justicia, donde finalmente ha habido una sentencia con alguien tan poderoso por un tema de corrupción tan grave, después aparece este show, que es un show que ya llevan semanas, que va condicionándolo todo. Que se lo dejó servido la justicia. La justicia lo hizo horrible, en ese punto lo hizo horrible, y al final está convirtiendo una condena por corrupción casi prácticamente en un spot publicitario. Sí, bueno, claro. Y bueno, a punto tal, Pilar, que empezó a recuperar en las encuestas. Hombre, ¿cómo no? Claro. ¿Cómo no? Sí, claro. Bueno, sí, claro. La pregunta técnica para Lucas, ¿se compra el espacio? Eso es un gran debate. Yo hoy pregunté cuánto sale comprar un espacio. Ay, ¿cuánto? Sí, se puede comprar Y la respuesta que me dieron, claro, pero... Depende del lugar. Medio, claro. La respuesta que me dieron es... ¿Quién, lo cual me sorprendió, ¿quién no va a querer un streaming de Cristina? Yo si tuviera mi streaming no lo querría. Sí, ahora, la verdad... Tiene un piso asegurado. Pero entra un montón de audiencia. Sí. Y vos después eso lo monetizás. Bueno, entonces ni siquiera le van a cobrar. Qué fatiga. ¿Y por qué los medios de comunicación Gelatina, bueno, puede estar... ¿Para qué estás por poner el dedo en la llaga? Decilo, Pilar. Perdona, ¿por qué los medios de comunicación le hacen cada día la campaña? Yo pongo la televisión argentina y solo veo a Cristina Kirchner, perdonen, y además durante semanas... Es que fue noticia. No, pero llevamos muchos días
que la foto de ella en el balcón era permanente. Eso es una campaña publicitaria. Es que, por tanto, ustedes un poco se están haciendo... vaya, un poco de bomba de tiempo. El dedo en la llaga puso usted. Porque no, me resulta incomprensible. En el mundo están pasando muchas cosas. Muchas. Algunas muy gordas. Y en Argentina pasan muchas y muy interesantes. Y todo el día tiene protagonismo en los principales medios de comunicación una señora porque ha sido sentenciada por corrupción. Bueno, ¿qué les pasa? Igual, la primera vez en nuestra historia. Para cuidar la salud de Pero Pilar. eso es un día, eso es 2 días, llevan semanas. Para la salud de Pilar, vamos a dar... Perdonen, vamos a ir dándole dosis de argentinidad a poco. Porque si no se nos desmaya. Bueno, pero pará, que en España también tienen... Yo lo que Pero no me imagino... complicado. Oye, hemos tenido muchísimos políticos que han ido a la cárcel por corrupción. No los hemos visto nunca después de la sentencia en ninguna televisión ni en ningún nada. Eso es lo que uno Todos han ido a la esperaría. cárcel y algunos han sido gente muy importante. Rodrigo Rato, ministro de Economía, el presidente ahora, del con este Banco último Central. escándalo, Con Sánchez. Con el último Bueno, escándalo de Sánchez. ahora- con Yo el- creo que Sánchez va a caer con este escándalo, pero retomamos- no sabemos si tendrá derivada judicial. Coincidamos en algo. A ver, ¿en qué? Siempre de estos tal lugares se sale con más república. ¿Qué quiere decir con más república? Entendiendo la división de poderes, qué tiene que hacer el Poder Ejecutivo, qué tiene que hacer el Poder Judicial, qué tiene que hacer el juez de sentencia y después el juez que aplica la sentencia. Sí. Por algo hay un tribunal. ¿Qué tiene que hacer el gobierno de la ciudad? Yo hablo como gobierno de la ciudad. Nosotros mantenemos limpio, le sacamos todos los papelitos que le ponen, abrimos el tránsito. Bueno. No cada cual tiene que hacer lo antes de- suyo. antes de cambiar de Porque tema, la ya que- república consiste en eso, Ahora, ya ¿entendés? que- En la división de poderes y a su vez el poder nacional, el poder regional, el poder local. Ya que trajiste el tema institucional, ¿vas a asumir tu banca el 10 de diciembre? Sí, sí, claro. Vas a dejar el ministerio y vas a asumir, eso está confirmado. Sí, eso Bueno, está. A ver, Espectacular. nunca nosotros podemos Está grabado esto. en discusión el funcionamiento de las instituciones de la República. Después el funcionamiento de las instituciones de la República, en cualquier índole. También puede ser, no es mi caso, pero para un tipo que renuncie, que no renuncie, Bueno, funcionaría, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de eso. Mira, yo viví muy intensamente el 2001, ¿no? Sí. De hecho, el gobierno del presidente de la Rúa. Para mí fue un golpe de Estado civil del doctor Duval. Ahora, funcionaron las instituciones de la República de una forma anómala, pero funcionaron. Uno no puede decir que volviste a una dictadura militar. Entonces vos tenés que estar siempre de acuerdo a la ley. El Ahora- problema es ese, ¿entendés? Ahora te traigo este tema de acuerdos, desacuerdos. Ahora te traigo. Tenemos una cuestión que es la siguiente. Cristina Kirchner va a acceder a dinero. Porque tendría una cajera que es Florencia, porque puede retirar la plata. Bruno, sí. A ver, es así, Guille. A ver, en las últimas horas la familia Kirchner recibió una buena noticia dentro de todo el marco de las malas noticias que recibieron en las últimas semanas, que es que Florencia Kirchner fue habilitada por el Tribunal Oral Federal número 5, en el marco de la causa Otesur Los Sauces, a que pueda retirar las ganancias de la empresa Otesur Los Sauces a partir todas las ganancias que se generaron desde diciembre del año pasado hasta acá. Es decir, toda la plata que se generó en los últimos 7, 8 meses, Florencia puede ir y retirarlas. Hasta ahora había una inhibición general sobre los bienes de toda la familia. Se la levantaron. Florencia, pero solo se la levantaron a Florencia, ¿sí? Por eso yo les contaba, vamos a repasar un poquito las placas. Florencia puede retirar todo lo que sea ganancias de Otesur Los Sauces, de la empresa. No. Le levantó la inhibición general de bienes solo para Florencia Kirchner, solamente para ella. ¿Qué cree la justicia respecto de esta empresa? Bueno, que Otesur Los Sauces no tenía una finalidad de tener una actividad comercial real, Blanqueo. sino que era una pantalla para el blanqueo de la plata que se generaba a través de la asignación de obras públicas a Lázaro Báez, y que después Lázaro Báez hacía una simulación de alquileres en los hoteles y en la inmobiliaria de los Kirchner. Eso era el retorno, ¿no? Iba a decir la coima, supuesta coima, porque todavía la justicia lo tiene que determinar. Los bienes embargables o embargados, hay con más de 25 propiedades, ¿no? Sí, tan solo de los Kirchner, ¿no? Digo, porque después están todas las propiedades de Lázaro Báez, etcétera. ¿Y lo que va a cobrar Florencia está confirmado? ¿Cuánto es que generaron los hoteles? Todavía no se conoce ese número, porque además se- entiendo se mantiene en reserva por una cuestión ¿Pero mucho? fiscal, ¿Como Pilar? financiera. ¿Cómo se consigue eso? Porque en política es imposible. O sea, en blanco no se explica. No, Pero si son resultado de un delito, esos. la política te hace funcionario público, aunque seas el presidente, eres un funcionario público. Eso implica un sueldo.
y implica unas limitaciones. Yo he estado en política. A mí la política económicamente no me salía bien, yo gano más en la vida privada. Solo puedes hacer eso, puedes tener 25 propiedades de la nada si robas. Si haces tráfico de influencias o hacías esto del resto de cosas. ¿Cuánto cobra el presidente? Con lo cual, ¿Cuánto cobra el presidente? a priori, 4 o 5. No. 4, ¿no? Debe estar bruto. Milei no llega. Claro, bruto. Bruto, 4 millones. si llegas a la política con propiedades es otra cosa. Hagamos de cuenta pero- que Milei cobra 5 millones de pesos. Sí. En mano mucho menos, pero ponele... Y que es funcionario de acá los próximos 30 años. No llegaría a eso. Pero Nunca. Pero perdón. No, remotamente. Las 26 propiedades que estamos viendo ahí, de alguna manera es el blanco y, por ejemplo, no está contabilizado en esas propiedades el departamento de San José porque se compró a través de Otesur y, por ejemplo, los 2 departamentos de Madero Center y las 5 cocheras. O sea, eso es el blanco. Puede haber mucha más plata. Pero fíjense que esto es la esencia misma de la democracia. Cada dinero que se ha robado es dinero que no ha ido a hospitales, que no ha ido a escuelas, que no ha ido al beneficio de la gente. Bueno, sí. Y por tanto, a mí me resulta inconcebible que alguien que de alguna forma destruye esa confianza que la República le da y que los ciudadanos le dan, utilizando el dinero público para un fin espurio y personal, nunca más puede volver a la política y nunca más debería volver a la política, ni tan solo hablando de Pasó con Cristina, por eso muchos celebran que por medio de la historia de Argentina alguien es condenado y proscrito. Sí, pero mire, de verdad yo cuando vi la sentencia pensé, van a cerrar el capítulo, porque la entrada de Cristina en la cárcel habría sido el final del capítulo. Bueno. Esto es un show que les va a durar que tiemble Kicillof y los que quieren sustituirla, porque se va a hacer otra vez un nombre. Como no haya una ley que le Para tu impida... tranquilidad, hay una acumulación de causas. Los que miraron un poquito la causa Otesur Los Sauces, te diría, la prueba es todavía quizás más contundente que el tema de vialidad. Yo sabe la que tengo Se le van a ganas. acumular causas. Y la causa Cuadernos, se le van a seguir acumulando Yo causas y condenas. lo que tengo ganas es de la causa Memorándum, que se me duele en el alma que mi amigo era Alberto Memorándum con Nisman. Irán. Esa la quiero. Bueno, porque enseguida vamos a hablar Quiero verla. de lo que está Voy a pasando venir. en Medio Oriente y va a ser muy importante la opinión de Pilar Rahola. Pero ahora nos vamos al reino de Insfrán. Mira, tenemos acá una provincia separatista. Mago, mira. Sí. Y Formosa es como una república, un planeta aparte, donde Insfrán es reelecto con el 104% de los votos. ¿104? 104% de los votos, el tipo cada vez saca más votos. Guadalupe, vos tenés info. Sí, bueno, Insfrán gobierna desde el 95, la provincia que además con la ley de lemas le permite ganar permanentemente las elecciones. Hay elecciones que han tenido hasta 116 lemas que obviamente aliados a Insfrán, con lo cual tiene el voto prácticamente siempre asegurado. Que hoy pasaron 2 cosas. Por un lado, hubo un ataque a una diputada provincial, un ataque físico, al mejor estilo de los servicios de inteligencia de Gildo Insfrán, que los viví en carne propia y ahora les cuento por qué. Miremos el video, el ataque a una diputada provincial de la Unión Cívica Radical. ¡No! A la mamá de Mili. La mamá de Mili. Te estoy diciendo pasá, te estoy diciendo rajá y me llevo la masa porque te miedo. ¡No! A la mamá de Mili. Pero mirá vos. Ahí, bueno, eso es en plena campaña, eso es en el barrio Lote 111. Estuvimos con el equipo de TN justamente en ese barrio cuando hicimos la investigación Vos la pasaste mal ahí. sobre las pensiones por discapacidad truchas que Formosa tiene uno de los récords y además hay intendentes que son parte justamente de todo el mecanismo delincuencial de estas pensiones truchas. Bueno, Sí. El contexto se los doy, ¿por qué? Porque esa diputada que es de la oposición, de la UCR, Agostina Vilaggi, es una de las que también lo criticó a Insfrán cuando intentó ir, y está intentando, y de hecho lo va a poder plasmar el próximo domingo que hay elecciones, tener una convención constituyente que le asegure la reelección indefinida. 3 eternos. Provincia de Buenos Aires, algunos en Bahía Blanca y ahora Formosa. Claro, como empezaron a intuir que la Corte Suprema de Justicia podía llegar a fallar en contra de la actual Constitución de Formosa, que quitó un artículo en donde decía que debería garantizarse la alternancia de poder, bueno, ya para atajarse y hacer como una especie de trampa a lo que pueda llegar a ser un fallo de la Corte, se asegura
en esta elección que va a ser el próximo domingo, ¿Qué se vota, donde mirá? se van a votar concejales, se van a votar diputados provinciales, y te metió Insfran a fines del año pasado los convencionales constituyentes. ¿Qué pasa? Claro, corte de boleta es raro que haya. De manual. Los diputados provinciales, el PJ renueva 9 bancas y la oposición 6 bancas. Sí. Prácticamente que tiene asegurada la reelección indefinida Gildo Insfran con esta constitución un artículo provincial. Un artículo que el próximo gobernador tiene que empezar con Ins y terminar con Fran. Exactamente. Bueno, tenemos una provincia con alternancia, por lo que se ve, ¿no? Y te decía el modus operandi, porque cuando el equipo de TN estuvo en la provincia, y de hecho cada vez que está el equipo de TN en la provincia de Formosa, tiene personal del servicio de inteligencia de Insfran siguiéndonos, lo he vivido en carne propia, no tienen patentes, son motos o autos sin patentes. Y esa camioneta que estaba ahí en el ataque a la diputada pertenece al concejal Marcelo Sosa del Partido Justicialista y tenía limada la patente del auto. Concejal. Mirá lo que es el reino de Gildo. Qué berreta todo, ¿no? Además, estas fotos son de la ruta, las sacamos nosotros. Es que un cartel atrás del otro de Gildo Insfran. Se agradece a sí mismo. Gracias, señor gobernador, por... Un psicólogo se haría... Con los niños, abrazando niños. Gildo Insfran al lado de las Malvinas argentinas. ¿Qué tendrá que ver? No sabemos. Hernán, es increíble. Un psicólogo tendría que hacerse un picnic acá. Porque hay muchos sindicalistas, muchos políticos que o no recuerdan su nombre porque ponen su nombre en todo. ¿No? Claro. Néstor Kirchner, Néstor Kirchner. Vos sabés que dentro del... Yo cuando era diputado intenté hacer un proyecto de ley. Pero una cosa sencilla, no busquemos cosas tan complicadas. Que en ningún nivel, sea local, provincial o nacional, es difícil porque de la legislación nacional no puedes meterte legislaciones locales. No vale que pongas el apellido en la propaganda, que es evidente que a veces tiene que haber propaganda pública, porque tenés que decir, qué sé yo, los ataques del frío, las epidemias o lo que fuera. Bueno, no vale poner el nombre. No sería... Que prospere eso. Ahora, ¿no te vuelve loco? Yo cuando los veo y veo los nombrecitos, y además tal intendente. Déjense de joder. ¿Qué pasó con Paltroni? Bueno, Paltroni tenemos un video peleándose porque, claro, está cooptada todos los organismos del Estado. Ahí no funciona la República en Formosa. Miremos. La del Sur. El intendente Briño de esta localidad está usurpando el cargo desde diciembre del 2011. Él, junto a toda su familia, se ha enriquecido infinitamente de los impuestos de todos estos ciudadanos. Estamos llegando a la comisaría de Colorado, estamos presentando una copia del fallo de la Corte Suprema, donde declara la inconstitucionalidad del artículo 132 de la Constitución Provincial, que ya hace 22 años que se hizo trampa en la provincia de Formosa. Hágame un recibido. No le puedo hacer ni un recibido. Pero si no lo va a hacer. Usted está incumpliendo con sus deberes. Bueno. Y usted está ante una autoridad nacional, sépalo. Yo solamente le voy a decir una cosa, comisario. Esta es la Formosa que se termina. Esta es la Formosa de los abusos, de la falta de justicia. Esta es la Formosa que se termina. Está notificado. ¡Viva Formosa libre! Debemos notificar que este intendente está usurpando el cargo desde el año 2000. Mirá vos, desde 1995 está, ¿no? 1995 está Gildo Insfran, uno de los gobernadores favoritos de Alberto y Cristina, ¿no? Sí, el último mandato lo decían explícitamente, les asegura 1 millón de votos. Pero qué contraste Argentina, que la imagen que está dando ahora de un país que se vuelve a situar en el mundo, en lo económico, en lo geopolítico, con esta cacicada, esta imagen de cacique de República Bananera, que es algo que no te imaginas en un país como este. ¿En España hay alguien que haya estado en...? Yo creo recordar que tenemos... de España, claro. Creo recordar que, bueno, ahí tenemos rey, que esos también se perpetúan, ¿eh? Eso es más difícil de echarlos, pero creo recordar que
tenemos el límite de mandato. O sea, 30 años no puedes estar en un cargo público. Porque entonces no es un cargo público, es un plan de pensiones. Claro, es decir, es otra historia, no tiene nada que ver con la política. Bueno, pero para entender Formosa hay que entender que, por ejemplo, la actividad privada casi es nula, que el 68, o sea, 70% el laburo del Estado. 70% es el laburo del Estado, o sea, trabajan o están vinculados, y el resto, entonces, está cooptada la justicia. Entonces, realmente son feudos. Es feudo, es un feudo. A mí lo que más me sorprendió cuando fuimos a trabajar a Formosa, el único lugar en donde yo vi ese nivel de adoración al líder y de tantos carteles, por ejemplo, de propaganda política, y que sean mucho más los de propaganda política en detrimento de los de publicidad del sector privado, fue en Cuba. En la Cuba castrista, en la década del 90. Son ejemplos que... En Formosa vos ves más carteles de Gildo Insfrán que de marcas publicitando. Bueno, porque además hay que entender una cosa, el modelo económico. Siempre hay que entender el modelo económico. Como la actividad privada, ellos mismos la aplastan. Entonces no recaudan impuestos locales, ingresos brutos. Entonces viven de la coparticipación federal. Bueno. En realidad viven los impuestos de todos nosotros. Pero este es un clásico. Si a la gente, a los ciudadanos no les das la caña de pescar, sino que le das el pez, claro, están todo el día esperando que el pez le vaya a se reinventa porque no recaudan, entonces viven de los impuestos nacionales. Mira, tenemos un video justamente que está haciendo la oposición en esta campaña, diciéndole a la gente, agarra todo lo que te regalen, pero no votes al oficialismo. Mirá. Mirá vos, enseguida vamos a tener este video, porque ahora nos están llamando desde el campo. ¿El campo? Los gustos nos los damos en vida, porque buscan rematar un campo histórico contador de los Kirchner, y tenemos al gaucho Bruno. Sí. En uno de los campos del mítico contador de los Kirchner, el que tenía que contar la billulla, la viva, la tarasca, el efectivo. La crocante. Bruno, querido, ¿dónde estás? Te agrego, Guille, la crocante también, sí. La crocante, no me salía esa. Pero no está de gaucho. No, bueno. Es un gaucho medio... Hubo algún temita ahí con vestuario que lo vamos a corregir. A ver, vos sabés, Guille, que yo soy un hombre de campo. Mirá, estoy acá con mi hacha, estoy trabajando. Y me vine hasta Santa Cruz, al sur del país, a buscar uno de los campos más importantes, te diría, de la historia de la corrupción o vinculado con la corrupción, que es el campo El Rincón, que es un campo de Víctor Manzanares, el histórico contador de los Kirchner, que fue decomisado en la causa de los cuadernos que ahora se va a vender. Mirá, está de remate, es el campo El Rincón, está ubicado en Santa Cruz, el dueño, por supuesto, es Víctor Manzanares, es el histórico contador de la familia Kirchner. Mirá la cantidad de hectáreas que tiene este campo, 6.700, pues después hay otro más que te voy a contar que es ¿quién no tiene más grande? ¿Qué contador no tiene un campo de 6.700? O sea, 6.700 manzanas, una locura. Diana es mi contadora. Solo cuenta pagaré. Eso es no sé si Diana tiene... Más o menos. Sí, más o menos. Un cuarto de la ciudad, más o menos. Un cuarto de toda la ciudad de Buenos Aires. Pero Lázaro tenía el 10% de toda la provincia de Santa Cruz. Exacto. Lo interesante de esta historia es que, como yo le decía, este campo fue decomisado en la causa Cuadernos, en la que la justicia está investigando si, por supuesto, Daniel Muñoz, que era el secretario privado de Néstor, que ya está muerto, Víctor Manzanares y otras personas lavaron unos 70 millones de dólares tanto en el exterior como en la Argentina. Bueno, una de las típicas maniobras es comprar propiedades. Una de las propiedades que se compró con la plata de la corrupción, y esto lo afirmo porque no se olviden que Manzanares se arrepintió, declaró como arrepentido en la causa de los cuadernos, es esta propiedad en la que estoy yo ahora, y que además, un datito curioso, el Estado todavía no logró tomar posesión de este lugar. Hubo una especie de comitiva de la Agencia de Administración de Bienes del Estado que vino hasta acá, no pudo llegar porque el terreno estaba tan lleno de barro que no pudieron llegar hasta el campo, pero entiendo yo que se está trabajando para una próxima comitiva para tomar posesión y venderlo. O sea que en este guiso, esta ensalada que tenemos en el bocho de corrupción, muchos dicen, ¿cómo era Manzanares? Que tenemos un video donde aparece el entonces todopoderoso contador de los Kirchner. Mirá. Pero en la causa usted también contó que se arrepintió por lo que hizo con Daniel Muñoz. Correcto. Que es muy impresionante. Y sí. Es muy grave lo que se hizo. Pero eso no quita de que no haya que solucionar las cosas desde el punto de vista de la sociedad civil. Los bienes tienen que volver al Estado porque fueron adquiridos con fondos provenientes de la corrupción. Yo tendré que pagar mi pena, como la estoy pagando, y lo que reste por pagar, y como también espero para muchos de los que están en la causa, a los cuales yo he señalado
en mi declaración indagatoria, perdón, en mi declaración de arrepentido, porque no solamente me refería a Néstor Kirchner y a Daniel Muñoz, sino también a muchas personas vivas, y que muchos yo espero que una vez que la justicia los llame, tengan la posibilidad de arrepentirse. Vos sabés que tenemos los documentos, equipo. Están los documentos de los campos. Bruno está en un campo virtual, es lo más cerca que va a estar de un campo suyo este tipo. Pero estos son los documentos reales. Sí, mirá, Guille, acá conseguimos, por supuesto, los documentos que están en los expedientes que tiene la AVE, que es la Agencia de Administración de Bienes del Estado, en donde ahí, fíjate vos que en rojo, un poquito más arriba, está delimitado el rincón, son las 6.700 hectáreas. Fíjate, ahí arriba, ahí está, mirá, ahí lo vamos a ampliar un poquitito. Bueno, no importa, se fue, pero no importa. Ahí arriba estaba el rincón, que es este campo de Manzanares, que recién en la entrevista Manzanares decía, bueno, yo voy a tener que asumir... Ahí está, mirá. Mirá, ahí se ve en rojo, eso que está marcado, es exactamente, de alguna manera, toda la geografía y los límites de este campo que Manzanares... Él mismo acepta haber comprado con plata de la corrupción, ¿sí? Con plata que se generó a través de maniobras espurias. Mira, creo que hay fotos. Atención docente, atención médico de hospital público, atención policía, atención gente de prefectura, gendarmería, laburantes. ¿A vos te cuesta llegar a fin de mes? Mira las fotos, tenemos fotos del campo. Este campo es tuyo, es de todos nosotros. Exactamente, mira. Lo dijo Manzanares, chicos. Qué locura. Lo confesó él. Lombardi lo confesó él. Es eso, es todo tan evidente que a mí cuando dicen, viste que la defensa nunca se fue a los hechos, siempre fue al Lofer y a los perseguidos. ¿Qué perseguidos? Todo es evidente. Todos lo sabemos. Repitamos el dato, Guille, chicos. Brunito, son 6.000 hectáreas, es un tercio. La ciudad de Buenos Aires tiene 20.000 hectáreas. O sea, este campo tiene un tercio de la ciudad de Buenos Aires. Para que se den una idea, es una locura. O sea, empezás en General Paz, caminás y ¿hasta dónde llegas con un tercio de capital? A ver, ¿hasta Belgrano? Hasta Belgrano. Sí, hasta Belgrano, claro. Bueno, Manzanares tenía... Claro. Bueno, Manzanares no, es nuestra. Pilar, es nuestra. Empezás en General Paz y terminás en Belgrano. Es que ese es el tema. El tema es que todo político que roba le roba a la gente y le roba a los servicios públicos. Y cada vez que tienes un servicio público sensible, porque hay problemas económicos, hay que hacer inversiones, lo que se va a los bolsillos de estos tipos no van de... Y nosotros no tenemos plata para vestir de gaucho a Bruno Giacono. No, pero le queda muy bien la corbata. ¿En España no tienen un Lázaro Báez? Alguien que digan... Empresario, amigo, que se benefició. En cada escándalo de corrupción ha habido siempre una garganta profunda que ha acabado hablando. Porque normalmente cuando hay grupos corruptos, siempre hay uno que se ha quedado damnificado o algo que acaba siendo el que canta. Claro. En Además, todo el Guille, escándalo Pedro Sánchez tenemos ahora uno de ellos. Claro. Pero Lázaro no cantó. Déjame contarte algo de esta historia, ¿no? Porque no se olviden que en esta historia Manzanares y Daniel Muñoz, que era secretario privado de Néstor, llevaron mucha de la plata al exterior. De hecho, habían comprado hasta una parcela enorme donde querían hacer un hotel en Tarcancaicos, esta isla paradisíaca de Centroamérica. Habían comprado también propiedades en Nueva York. Bueno, todo eso se remató en un momento en el que avanzaba la investigación. Todo eso se remata y parte de esa plata vuelve a la Argentina. Bueno, con ese regreso de ese dinero es que se comienzan a comprar algunas propiedades en la Argentina y, por supuesto, una de esas propiedades es este campo. Pero además hay otro más grande. Acá César Rodríguez de Guaminí dice, andate al campo Santa Lucía. 20.000 hectáreas. Pará, ¿cómo me dijiste que se llama, Guille? Cesario de Guaminí. Bueno, está muy bien informado, te digo, Cesario de Guaminí, ¿eh? Está muy bien informado porque... Sí, porque sí, Cesario. A mí también me suena. Gran tipo. 20.000 hectáreas. Hay otro campo que también es de Víctor Manzanares, que lo compra a través de la empresa Madaco. Esta empresa que está investigada en la justicia también compró el primer campo a través de esa empresa. Este campo tiene 20.000 hectáreas y su dueño, por supuesto, es Víctor Manzanares, el histórico contador de los Kirchner. Así que si Luqui... Si se indignó con las 6.000 hectáreas del primero, Brunito, la ciudad de Buenos Aires, que tiene 20.600 hectáreas. Mirá. Increíble. O sea... El contador. Estamos hablando, ¿no? Nivel de choreo. Pero recordemos algo. Muñoz no tenía ni para comer un sándwich de salame y queso cuando llegó a la Casa Rosada. El secretario... Lázaro Báez en el 2003 era un empleado bancario de Santa Cruz. Cualquiera que vive en el interior sabe lo que significa.
lógica. Vamos a contarle a Pilar que el ascenso social en Argentina ha sido meteórico. Rudy Ulloa Igor era jardinero, un para arriba. Lázaro Báez era cajero de banco, un para arriba. Víctor Manzanares, contador. Jaime, le alquilaban, a Ricardo Jaime le alquilaban una pieza. Sí, claro. Bueno, Daniel Muñoz, el secretario personal de Néstor Kirchner, 70 millones de dólares. Es evidente que es una estructura criminal. Y hay gente que dice que Lázaro Báez, que tenía una casa chiquitita en Santa Cruz. Peor. 1.400 propiedades. Sí, señor. No, digo, una verdadera pena que en esta historia, lamentablemente, ustedes saben que después de las condenas, bueno, lo contábamos ayer en el caso de Cristina, viene toda la parte del decomiso y el recupero. Lo cierto es que buena parte de los 70 millones de dólares que esta banda envió al exterior y después intentó traer a la Argentina, buena parte de esa plata nunca se recuperó. Como por ejemplo el terreno que yo le decía que se compró en esta isla paradisíaca. Nunca se logró recuperar, porque además es una isla que no colabora con países porque guarda justamente la información. Exacto, por el secreto bancario. Una pregunta por para eso Nico. la eligieron, ¿no? Obviamente no hay precio de todos estos bienes, ¿no? También está guardado en la Todavía causa no. eso, no se sabe. Lo que a mí me dijeron es que son, por supuesto, millones de dólares. Claro. Estoy diciendo una obviedad. Porque hectáreas, 20.000 hectáreas, deben ser varios millones de dólares. ¿Sabés qué pasa, Luqui? Que el año pasado fue una comitiva de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, intentó tomar posesión, mirá, ni siquiera Luqui tasar, intentó tomar posesión, porque esto ya forma parte del patrimonio del Estado, pero hay que ir a tomar posesión, no tener la llave en mano. El terreno estaba tan dificultoso por las lluvias, por el clima, es un lugar complicado, que no pudieron llegar. Entiendo, va a ir una comitiva en breve a tomar posesión, porque además es un activo del Estado muy importante. Pero bueno, Pilar, vamos a una cosa. En función de lo que yo entiendo, lo que vos decís, es la Argentina. ¿Cómo puede ser que la Argentina pase en estas cosas? También miremos otra cosa. Miremos por un segundo el vaso medio lleno. Acá tenés un montón de periodistas, yo los conozco a todos. También estamos nosotros. Que ponen la cara y después son amenazados. Pero que valientemente. Hay un montón de políticos, no todos, que valientemente pusieron la cara. Y están condenados. Pero están condenados, están derrotados. Está condenada esta señora y va a estar condenada 1000 veces. Sí, pero no es que se dio una forma inocente. Es porque las señoras, los señores, algunos políticos, algunos pusieron la cara. Entonces, esa tensión sigue existiendo. Esa tensión sigue existiendo. ¿Y sabes por qué los miro a ellos? Porque estoy pensando en Guadalupe en este momento. Las amenazas, las barbaridades, las atrocidades que se dicen. Y además sabe, y hay que saberlo, que como la banda cada vez está más reducida, y cuando se vuelve reducida se vuelve más fanática, están dispuestos a hacer barbaridades. Vos ponés la cara acá, pero después corres el riesgo en la esquina a este mismo canal. Entraron hace 15 días. Hace más de 20 años que vengo, y si algo he vivido de cerca es la valentía de determinados periodistas en los peores momentos. Es decir, si algo ha pasado en este país es que mientras había una corriente de corrupción sistémica, organizada, depredadora, probablemente el escándalo de corrupción más grande de Latinoamérica, sin contar Venezuela, por supuesto, que eso es otra cosa ya, eso ya es delirio, pero como escándalo en un país democrático, ¿no? Pero al mismo tiempo yo veía cómo había una cantidad enorme de sinergias sociales que se estaban rebelando contra... Y esto es lo que nos ha traído aquí. Por eso yo humildemente digo que se están equivocando con el tema Cristina, porque el cierre de ese momento tan horrible de Argentina pasaba porque ella finalmente estaba sentenciada. Y ahora me preocupa ese revival. Por supuesto. Ahora queremos ir a esto que está diciendo. No queremos, porque sé que se tiene que ir a Hernán Lombardi. Primero, bravo Pilar Rahola por decir lo que la gente de bien piensa. Edmundo Dantes. Vasco 22 dice aplausos para Pilar Rahola. Claudio Podestá dice Hernán Lombardi, gracias también por tu valentía. Digo, para agradecerles también a los que trabajan bien, Ahora está de moda darle a los periodistas. Sí, así que, Hernán, sé que te tenías que ir. Si no fuera por los periodistas, hay muchos casos de corrupción del kirchnerismo que no se habrían salido, en ese punto, digo, y tomo lo tuyo, Pilar, esta batalla no está ganada, pero estamos en el mejor momento para seguir avanzando. Y se va a hacer un montón de individuos. ¿Sabes lo que me preocupa? Un taxista. Un taxista que me dice, y no es el primero, ni el segundo, ni el tercero. Hoy, ponele. No, el de hoy no, que era encantador. No, bueno, todos son encantadores, ¿eh? Pero lo digo como ejemplo porque es la voz a menudo de una calle determinada, ¿no? No que te diga, que ponga en duda que ha robado,
sino que considera que es normal porque es lo que se hace en política. El roba pero hace. La normalidad de la corrupción, todos son iguales. El otro día esta persona con la que estaba hablando y un poco discutiendo me decía, bueno, sí, Cristina habrá robado, pero ¿quién no lo hace? Eso es un quiebre profundo de la confianza. Hasta la propia Cristina no dice que es inocente, dice que la ironía de que yo esté presa y los otros estén libres. Están ahí, La producción me está haciendo redondear ni por Hernán, que sé que tienes un compromiso. ¿Qué tenés una cena, Hernán, que no puedo decir? ¿Qué no te podés quedar? Ah, tenés una cena, mira. Un cafecito, es un cafecito. Que si no termino redondito. ¿Sí? Bueno, gracias Hernán, querido. No, gracias a ustedes. Gracias, querido. Atención, porque tenemos intrusos. Miren ustedes, ¿de qué se trata esto? Lo trae Lili. Uy, ¿qué onda? Me vuelvo loco. Intrusos en la Rosada. Sí, señores, sí. Lili Flaco, yo te sigo, Lili. Sí, claro. ¿Sabés lo que pasó hoy en la Rosada? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Después de un año, empezaron a venir los integrantes del Pacto de Mayo. Tardaron un año para elegir representante sindical, que es Gerardo Martínez, representante de los diputados y senadores, Carolina Lozada Ritondo. y Amigo despobladita la foto, Lili, ¿no? Parece medio... Y bueno, estaban ahí, era muy temprano a la mañana también, ¿viste? Y por supuesto, por el Ejecutivo estuvo el gobernador de Mendoza en representación de los gobernadores, y Cornejo, perdón, y el gobierno representado por Francos y Federico Stussereger. ¿Para qué se reunieron, me vas a preguntar? ¿Para qué se reunieron? ¿Te acordás? Los 10 puntitos famosos. Sí. Sí, me ayudan con la placa porque son más largos. A fin de largos. año se elaborarán proyectos de ley sobre los 10 ejes planteados. Estos puntos, mirá los puntos. Inviolabilidad de la propiedad privada. Perfecto. Estamos de acuerdo. Equilibrio fiscal innegociable. Estamos de acuerdo. Reducción del gasto público, reforma tributaria, nueva coparticipación federal de impuestos. Sí. Reforma previsional. El compromiso de las provincias para la explotación de recursos naturales. Reforma laboral. Y reforma previsional, reforma de política estructural. Esto quiere decir modificar el sistema político de esto que nos quejamos. Bueno, y apertura al comercio internacional. Vos me dirás... Una agenda potente. Yo te diría que esta agenda, como tengo canas aunque me tiño, la escucho desde que tengo uso de razón. Desde los 90 que vienen hablando de las reformas estructurales, yo estaba en ¿no? el secundario en los 90, pero más o menos en los 90. Si realmente a fin de año estas personas llegan a acuerdos y a proyectos de ley en todos estos rubros, sinceramente la Argentina, Pilar, va a ser otra. ¡Ole! Va a ser Difícil, otra. Difícil. Esta primera reunión que pasó, definieron metodología de trabajo. Bueno. Se van a reunir una vez por mes. ¿Una vez por mes? Una vez por mes. ¿Quieren llegar a todo esto? Reuniéndose una vez por mes. Pero vos no vas entendiendo la política argentina. Van a hacer la siesta. No nos tienen fe. No nos tienen fe. Está con nosotros Nahuel Sotelo, secretario del culto. Bienvenido, Nahuel. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, nosotros quisiéramos que se reúnan de lunes a lunes las 24 horas. No, bueno, a ver, primero que nada, recién decían, es una agenda extensa y es muy difícil. Es cierto, lo venimos escuchando hace mucho tiempo, pero también es cierto que si ha habido una reforma estructural del Estado ha sido dentro de este gobierno y con muchísimo diálogo. Nosotros teníamos apenas 7 senadores, 40 diputados y sin embargo sacamos la ley bases, que fue una reforma estructural verdaderamente del Estado. Entonces, la verdad es que a los hechos me puedo remitir y digo, este es el gobierno que realmente lleva adelante una agenda de transformación del Estado. ¿Y eso requiere más consenso, buscar, ampliar, dialogar, sí, por conceder? Nosotros somos, a ver, el gobierno de Javier Milei es verdaderamente el gobierno de la unidad nacional. ¿Qué? Si uno, sí, por supuesto. Si uno analiza... ¿Es Nahuel? ¿En La serio? sacaste de eje a Lili, Nahuel. Tiraste algo a Lili, se tiró en palomita. Es que sin lugar a dudas... así Lili ¿En qué sentido unidad nacional? O sea, ¿a qué se refiere? Voy a argumentar. Dale. Si uno analiza los ministros, vos tenés de entrada a Patricia Bullrich y a Luis Petri, que fueron candidatos a presidente y a vicepresidente de otra fórmula. Javier, en vez de cerrarse, dijo, bienvenidos tabula rasa, bienvenidos todos aquellos que quieran cambiar a la Argentina. Sí.
Después tenés, sí, independientemente, pero lo primero que fue incorporar. Después tenés a Daniel Scioli, a Federico Sturzenegger, a Toto Caputo. Digo, son todos personas que no vienen del riñón de la libertad Tu avanzada. habilidad para cambiar de tema es fantástica. Perdón, sigo para abajo. No, porque me preguntaron por qué es el gobierno de la Unidad Nacional. No, porque entonces, me sorprendió el título. Sigo respondiendo. Recién daba un claro ejemplo. Teníamos 7 diputados, 7 senadores, 40 diputados y sin embargo sacamos la reforma, que fue la ley bases, la reforma estructural del Estado más grande de la historia. Y, por ejemplo, eso fue con mucho diálogo. Sí. Libertad Avanza Pro. Sí. ¿Vos creés que va a surgir algo de unidad? Sobre todo para la provincia. Pero, perdón, ¿es una nueva forma de decir rejunte, por ejemplo, de todos los partidos? No. Unidad nacional. No, porque tener, qué sé yo, a Scioli, que fue ultra kirchnerista. Sí, vamos por parte. Primero, si me hablan del tema electoral es una cosa, el tema del ministerio es otra. Aún así, lo principal que ha estado dentro de este gobierno y dentro del gobierno de Javier Milei fueron las ideas. Vos hoy lo tenés. Por dar un ejemplo, digo, a Daniel Scioli. Daniel Scioli defiende la agenda del presidente. Y fue algo que el mismo domingo que se ganó las elecciones, Javier Milei dijo, tabula rasa, todos aquellos que quieran cambiar el país, bienvenidos. Después, bueno, han habido mucha gente que han cometido errores que se han ido. Pero la agenda de las ideas hacer una pregunta esa. Eso, un poco maliciosa, pero ¿es gente que quiere cambiar al país o mantenerse en el poder político? ¿Cómo? Es decir, los Scioli de turno, con todo respeto por ellos, pero ¿han cambiado de ideas porque quieren cambiar el país o porque se quieren mantener en la política? A nosotros lo que nos interesa son los resultados. Si uno analiza el gobierno por resultados, los resultados son muy buenos. Tiene que ver con lo que te... La agenda... No, es que nosotros justamente lo que hemos hecho es una que fueron unidad cómplices nacional. de la corrupción, por ejemplo, kirchnerista. ¿También es tabula rasa? Vamos a lo mismo. Ahí dejamos que actúe la justicia. Si hay algo que en este país hoy está a las claras, es que la justicia actúa independientemente. No hay intromisión del poder político por sobre la justicia, como sí lo hemos tenido en gobiernos anteriores. Había un partido judicial. En las elecciones estas que vienen, en septiembre, octubre, ¿creen que van a ampliar la posibilidad de gobernabilidad y de bancas en los poderes legislativos? De entrada, si uno analiza, nosotros ponemos en juego muy poquitas bancas, porque se vuelve a poner en juego el 2021. Que son 2 bancas en provincia, 2 bancas en ciudad. Es decir, con el mínimo resultado vos tenés un 400, 500% de mejoría. Entonces vas a tener más bancas, más diputados, más senadores, eso sin lugar a dudas. Después nosotros, justamente, la línea del presidente es... Hay un enemigo que es muy fuerte, que es el kirchnerismo, que está del otro lado, porque el kirchnerismo no se murió, sigue estando. Pero esto hay que ponerle el clavo en el ataúd, como algunos han dicho, en las elecciones. Esto es lo que vamos. Entonces nosotros hemos buscado ampliar siempre con la agenda del presidente y las ideas de la libertad por encima de cualquier otra cosa. Yo te voy a preguntar algo más de metro cuadrado de la gente. Vos obviamente sos secretario de culto, no tenés nada que ver con economía, pero sos parte de este gobierno. Hay un debate instalado ahora que se está debatiendo mucho en las redes sociales y en todos lados, que es si el consumo está hundido, si el consumo está estancado o si está creciendo el consumo. El gobierno dice que crece el consumo y hay encuestadoras o indicadores de sectores privados que dicen que el consumo en algunas ramas está bajando. ¿Vos qué sentís cuando vas a la calle? ¿Que la gente está pudiendo consumir más? ¿Que está parado? ¿O que es necesario que se pare para que otras actividades mejoren? Mira, hablar de sentimientos es como hablar de memoria. Son sentimientos, son totalmente parciales. No sé, cuando hablamos siempre digo, de memoria, yo me voy a mi casa, me acuerdo de esto, me acuerdo de una parte, vos te acordás de otra. Los sentimientos es lo mismo, el sentimiento que yo puedo tener es el sentimiento con respecto a mi entorno. Según Sentia bajó 6% el consumo. Por datos, INDEC está diciendo que, sí, por supuesto, que no tenemos un INDEC que es cuestionado hoy en día. No, eso es verdad. Hay un INDEC que mide realmente los datos, donde tampoco está la intromisión de la política y dice que el consumo ha aumentado un 11,3 en el privado. En relación con lo que dice Nahuel, Pilar, si nosotros tuviéramos una foto de donde estamos ahora y la transportamos a cómo lo dejó el kirchnerismo al país, es medio milagro. Sí, absolutamente. Teniendo en cuenta que tendríamos que estar peor con todo lo que nos robaron, Pilar. Vos sabés que levantás un tapete, se robaron $1.000 millones. Uf, vas al otro, se levantaron 1.500 millones de dólares. Ah, la pelota.
Con lo cual, tendríamos que estar peor. No, lo que pasa es que hay un montón de indicadores que son, una cosa, que son inobjetables, bajó la inflación, hay un montón. Ahora, hay un montón de sectores también que por ahí no están percibiendo. Yo creo que a lo que apunta Lucas es que, digamos, no soy economista, pero uno entiende que en la macro la cuestión parece ordenada. Claro, obviamente. Se ve un dólar estable, se ve que el gobierno está cumpliendo con los compromisos internacionales, pero hay un sector tal vez de la sociedad que todavía no percibe esa mejora y que le está costando pero mucho. ahí sí que yo creo, nobleza obliga, que hay que reconocer que el cambio de paradigma se ha producido. Y se ha producido muy deprisa y con menos traumatismo del que correspondería. ¿Lo ven así afuera? ¿Lo ven así? Sí. La imagen de un país más seguro económicamente, con más seguridad jurídica, con más capacidad para ser un país para invertir, para creíble, confiable, sin ninguna duda, eso creo que es el cambio que se ha producido en Argentina. Y yo creo que desde el primer momento, aquellos que pensaron que el planteamiento que hacía Milei podía cambiar, pero que crearía grandes traumas sociales, esto ha quedado mucho más bajo. Es decir, es un doble milagro. El milagro de hacer ese cambio de paradigma en una sociedad que estaba en otra historia y que era difícil y que ha tenido unas repercusiones sobre la sociedad menores a las esperables, porque era lógico. En el caso económico no es un milagro. Realmente hay que reconocer... ¿Es una buena gestión? Hay que reconocer un modelo económico disruptivo... Sí. Que incluso hasta el Fondo Monetario se asoma. En el mundo se habla del milagro argentino. Absolutamente. No. Y eso, país donde vas, se habla del milagro argentino. Y además es algo que no se cuestiona. Es decir, incluso cuando se cuestiona Milei por otros temas, difícilmente, incluso gente más de partidos de izquierdas, cuestionan el tema económico. Si lo cuestionan, lo hacen por la vía del populismo más. Pero realmente es un modelo, es un plan de estabilización que probablemente va a quedar en los libros de historia. ¿Algo más querías agregar? Una pregunta más para Sotelo. Vuelvo a lo que te consultaba Guille antes respecto del posible acuerdo con el PRO. A ver, lo que pasó con la condena con Cristina, de alguna manera, ordena al peronismo más allá de las internas que ellos tienen. ¿Eso les pone un poco más de presión a ustedes para llegar a un acuerdo con el PRO? ¿Qué tan lejos están de ese acuerdo? Hoy hubo reuniones, ¿qué va a pasar con eso? No, mira, primero que nada, nosotros nunca fuimos atrás de los tiempos de Cristina y del kirchnerismo. El kirchnerismo salió, Cristina muy inteligentemente, muy de viva, la viveza criolla si se quiere, dijo yo voy a ser candidata para poder después ondear la bandera de la proscripción. Fue su estrategia política, hoy es lo que la mantiene con gente afuera, pero ahora nosotros nunca corrimos atrás de la agenda esa. Nos dijeron ustedes cuál va a ser su candidato. Nosotros vamos a decidir los candidatos cuando sea el momento de decidir los candidatos. Entonces, no nos apresura que se ordene el peronismo, que para mí está lejos de ordenarse, porque ahora empezó la batalla para ver quién va a ser el que lidera eso. Tenés a Mayra Mendoza, Kicillof, etc. ¿Sabés lo que logró Cristina? Agruparlos en tratar de ir en contra de Milei. Por 48 horas o por este tiempo yo digo que sí. Después se van a empezar a pelear. Cuando empiecen a discutir las listas, ¿puedo preguntarle la última cosa a Nahuel? Por el tema se está discutiendo en este momento en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Están por votar. Donde ahí está hablando la reelección indefinida para... Ahí están viendo a Teresa García, una de las autoras de uno de los proyectos que tiene que ver con la reelección indefinida. Ahí se está votando. Tenemos que poner a consideración la moción del voto nominal. Están por votar si legisladores y concejales tienen reelección indefinida. Tienen reelección, exactamente. Un proyecto recontrapolémico de los legisladores que se autorizan a tener una reelección. Nahuel Sotelo se agarra la cabeza. Como senador, en todo caso, como no, es un delirio, pero justamente eso es lo que nos ha traído a nosotros hasta acá. Presidenta, simplemente para dejar constancia, todos conocen, digamos, el sentido de la votación histórica. Aguárdenme un segundito, senadora. ¿Por qué no ponemos quieren votar, ¿no? El tema nominal en juego y si sale votación nominal? Porque por la cantidad pero fíjate, eso es importante a ver si sale votación nominal, porque generalmente nunca quieren que salga nominal. Su voto ahí, si no, sí lo aclaran. Nominal quiere decir que diga el nombre de cada uno. Que diga nombre y apellido, a ver. Bien. Bueno... A ver. Ponemos entonces a consideración la votación nominal de este expediente. Y tendría que salir que sí. Necesitamos 10. ¿Sí a la reelección indefinida? No, a la votación nominal. Acá sí le ponen nombre y apellido cada voto. Que vota Pilar Raola, Guadalupe Vázquez. Bien. Aprobado entonces. Mirá los poquitos que levantaron la mano. Dense cuenta los poquitos que levantaron la mano. O sea que hay algunos que quieren esconder su voto. Nómina
Por orden alfabético. Es todo tan lo que primitivo, corresponde. además. Si vos lo mirás afuera, no Claro podés que el creer. voto nominal Parece se hace así. un consejo deliberante hace 70 años. No sé quién corresponde que lo lea. Sí, Nunca pero pasó. además piden El que secretario. Pasamos en lee, limpio. Provincia de Buenos Aires está votando nota. si legisladores y concejales van a tener reelección indefinida. Mientras vos estabas pegando salud, educación y seguridad. No, seguridad, alguna ley, no, que Pero, reforme perdón, mientras vos a veces las tenés penas. miedo de perder el empleo, Claro. estos señores van a tener empleo asegurado, pagado por tu bolsillo. Es la política concebida como una nómina y un plan de pensiones. Eso es la política para estos. Los estamos poniendo en evidencia. A ver. Yo sí. Micrófono, por favor. Pocas veces ha sucedido de que Alonso, televisen Yamila, estas Araceli. Bueno. Por eso se aprovechan. Y te tocó a vos. A ver, el Alonso. Prieto, María, Florencia. No, bueno. Negativo. Ah, Te Uno hacía por vivo, uno. Dani, Uno por todo uno. el mundo puede salir ya el Chivicoy, ¿eh? ¿No puede salir ya? No, Negativo, presidenta. Negativo, porque si no, no puedo salir en Chivilcoy. no puede salir a la calle. Bastida, Bueno. Sabrina. Mirá cómo Positivo. votan, ¿no? Me Uno parece por uno. Positivo, mira, una que quiere ir de la Berni, política. Sergio, Alejandro. Bueno, conclusión, Sotelo. línea. No, es justamente Estaba por votar Bernie, perdón. la política debatiendo temas de la política. Digo, eso es la provincia de Buenos Aires, pero después se hacen los buenitos cuando levantan las banderas de la salud, de la seguridad, que les molesta, que les preocupa. No les preocucupa nada. ¿Vos Esta estuviste gente- ahí o estás ahí? Yo estuve en la Cámara de Diputados. Claro, la provincia. Eso es senador. Y vos decías que nunca se televisa. La provincial muy, nunca. muy raro que pase, lo Los pase medios en nacionales medio. nunca le damos No. importancia, Sí, sí, sí. por eso es A pesar la de que- gran de que es una caja de de las cajas más corrupción grandes la de la Argentina. legislatura de la provincia de Una Buenos Aires. pregunta. ¿El PRO es socio de ustedes o es empleado? Para terminar de entender. Uy, así, livianito lo tuyo. A ver, yo no. Está buena esa chicana, pero. No, chicana no, es una pregunta. Cero, chicana, ganamos cero. Somos aliados con los cuales en algunos temas tenemos una agenda en común y en otros no. Digo, somos aliados, si lo querés poner de alguna forma. Aliados son socios. Aliados. Habíamos comprometido tenías unos minutos. Agradecemos que creo tener un cafecito no vas a hacer con Lombardi, que sea otro cafecito, ¿eh? No. Todos Bueno, toman es café otro. acá. Todos toman café. Todos los políticos tienen cena, Guille. Nahuel Sotelo, gracias, ¿eh? Por favor, Por muchas haber venido. gracias. Breve conclusión, Pilar. De todo lo quilombo De que todo este guiso. Necesitas Una conclusión un queremos año. tuya. No, que continúa no entendiendo, o en todo caso, demasiados elementos, que la política es un servicio público y no un trabajo. Y que, por tanto, es un honor, de vez en cuando, un tiempo de tu vida profesional, dedicarlo a la política. Si la política, en cambio, es tu profesión, entonces es un nido de corrupción, es un nido de tráfico de influencias, es un nido de caciquismo, etcétera, etcétera. Yo lo que haría con esta votación es, los que han votado sí, pondría sus nombres, haría unos afiches, diría, este quiere vivir de la política toda la vida. Mientras tú te buscas un trabajo, luchas, te preparas, estos quieren toda la vida vivir de aquí. Nombres y apellidos, porque si no, no los ves. No, nombres, apellidos y caretos. Así de simple. Yo pido un aplauso para Pilar Raola. Te queremos, Pilar. Te queremos mucho, mucho. Mucha admiración sentimos. No, gracias, que va. No, solo, muchas gracias. Creo que es Hace puro varios sentido. meses que estás, ¿no? En Argentina. Sí, me voy a ir pronto. Un datito antes de sobreviviendo irnos, Guille. Argentina. Fíjate lo importante de la votación, que es la primera vez en 4 años que se vota así nominal. Nunca había pasado. Por lo menos, nos tenemos que colaborar que pongan la cara. ¿La ves o no la ves? Acá en Todo Noticias sucede todo.